Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Edición Central. Estamos como todos los miércoles, hoy desde el Salón Azul de la Cámara Alta, para llevarles las noticias parlamentarias más importantes de la semana, en un día de muchísimo trabajo en el Congreso de la Nación. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, bienvenidos en este miércoles 29 de octubre de 2014. Mucha actividad, así es, porque también, además de la sesión de la Cámara Alta, sesiona la Cámara de Diputados con la Ley de Hidrocarburos. Pero vamos a comenzar, como siempre, este noticiero con los títulos. Código Procesal Penal. Ayer, martes, se comenzó a debatir en un plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda la modificación integral del Código Procesal Penal en nuestro país. En exclusiva para Edición Central, la palabra del ministro de Justicia, Julio Alac, quien presentó el proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo Nacional. Sesión en la Cámara Alta. La Cámara de Senadores debate el día de hoy el presupuesto 2015, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. En Edición Central te damos todos los detalles. Efemérides parlamentarias. Hoy en nuestro espacio exclusivo de efemérides parlamentarias vamos a recordar la ley del voto a los 16. En vivo, en Edición Central, una de las autoras de la ley, Elena Corregido, actual titular del Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara Alta. Hace aproximadamente 5 meses venimos anticipando en Edición Central que el tema central, uno de los temas centrales de este año para el Senado y también para la Cámara de Diputados, es la modificación integral del Código Procesal Penal de nuestro país. Hay que recordar que hay 5 proyectos que se están tratando en el Senado, inclusive ahora el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional. Así es, el plenario comenzó ayer de las comisiones de asuntos penales y justicia y de presupuesto y hacienda. Ayer mismo, al terminar el primer día de plenario, el jefe de la bancada oficialista, estamos hablando de Miguel Ángel Pichetto, dijo que va a ser un tratamiento largo porque son muchos los puntos que plantea este proyecto del Ejecutivo y nosotros justamente en el siguiente informe te vamos a estar detallando cuáles son esos puntos, los más destacados que pudimos conocer primeramente a través del anuncio que hacía la presidenta días atrás. Exactamente, también hay que recordar que los otros proyectos tienen que ver con los senadores Artaza, Sanz, Cimadevilla y Guastavino. Y este código que se proponen aprobar aquí en el Congreso de la Nación es un código que, a diferencia del actual, que es mixto, propone un código acusatorio que delega en el fiscal la investigación. Uno de los temas importantes e interesantes de esta reforma es que las víctimas podrán formar parte de las investigaciones junto al fiscal. Y todas las decisiones van a ser orales frente a lo escrito, que es lo que ocurre hasta el día de hoy. El juicio oral, como decís, Laura, deberá realizarse entre 5 y 30 días determinada la investigación o instrucción. Pero hay que aclarar que la causa no prescribe. Si el juez o los fiscales no cumplen con los plazos, además van a tener sanciones. Y en caso de sumar 3 faltas, los jueces y los fiscales podrán ser sometidos a jury. A diferencia de lo que ocurre ahora, se tendrá en cuenta la reincidencia como causal para otorgar la prisión preventiva. Y aquí un tema polémico que tiene que ver con los extranjeros, que fue lo que se debatió y ayer fue uno de los principales puntos de que se habló, tiene que ver con los extranjeros que delinquen, que serán juzgados en el país si ellos están de acuerdo, pero si no serán expulsados por 15 años y en ese tiempo no podrán regresar a nuestro país. También el proyecto propone la creación de una comisión bicameral para seguimiento de la implementación de este nuevo código. Establece la prisión preventiva y esto es para evitar las excarcelaciones rápidas, eso que le dicen la puerta giratoria, ¿no? Que entran y salen rápidamente. Exactamente, y algo para tener en cuenta y muy importante es que las causas vigentes en este momento seguirán bajo el código actual. Claro, eso es otro de los puntos polémicos y que ha generado allí algunas dudas. Además, quienes cometan delitos graves van a estar presos desde el primer día y en 10 meses tendrán que tener su sentencia, su condena. En el día de ayer estuvo presente el ministro de Justicia, Julio Alac, quien fue el encargado de presentar el proyecto de modificación del Código Procesal Penal enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. En exclusiva para Edición Central, la palabra del ministro.
Este es un proyecto muy positivo, muy útil y muy eficaz en la lucha contra el delito, especialmente contra el delito complejo, para luchar contra el crimen organizado. Es una herramienta que el país esperaba, yo creo que desde su misma Declaración de la Libertad de 1810. Por lo tanto, estamos transformando un sistema procesal penal que hoy la población en general lo rechaza la víctima porque no tiene posibilidad de participación, ni también ve que en muchísimos casos no logra la reparación del daño que ha sufrido en caso de homicidios, de robos, de hurtos diversos, y afectan estos a los familiares. Es un código que tampoco deja satisfecho al imputado, porque los juicios son tan largos que muchas veces pasan muchísimos años en prisión preventiva y luego son declarados inocentes. Y quien le devuelve a esa persona privada de libertad, la libertad perdida sin haber sido culpable. Y bueno, y tiene un gran rechazo este sistema penal por la sociedad, que ve que la justicia lenta no es justicia. Por lo tanto, felizmente la Presidenta de la Nación tomó esta decisión de elevar un código procesal penal que garantice que los juicios que duran 5 o 6 años puedan durar 6 meses, un año. El extranjero que cometa un delito va a tener la opción, si él decide y si el fiscal encargado de la causa está de acuerdo, y también el abogado defensor y el juez también, de irse del país, digamos, y no cumplir la pena aquí. Y le va a quedar consigo la carga de no poder volver a ingresar al país entre 5 y 10 años. Es simplemente eso. Es una opción que se le da al inmigrante ilegal que ha cometido un delito en la Argentina, que se lo ha aprobado en un proceso muy abreviado de pedir irse del país. Esto no tiene un espíritu en contra de los inmigrantes, sino que tiene el cumplimiento de la manda constitucional, que el país es un país de fronteras abiertas para todos aquellos que vengan aquí a cultivar el suelo, a desarrollar la industria, a ejercer libremente el comercio, no a los que vienen a violar las normas. Ahí veíamos la aclaración que hacía el ministro de Justicia, Julio Lac, con respecto a los extranjeros que delinquen, que decíamos es uno de los temas polémicos. Otro de los funcionarios presentes ayer en el primer día de plenario fue Juan Martín Mena, subsecretario de Política Criminal, quien dijo que el proyecto del Código Procesal Penal representa un hito histórico en nuestro país que viene a saldar una deuda de la justicia de muchos años. El proyecto que la Presidenta de la Nación envió al Senado para su tratamiento y que hoy informamos frente a las comisiones del Senado junto al Ministro y el Secretario de Justicia viene a ser un cambio histórico en el juzgamiento y en la investigación de los delitos que se cometen en nuestro país. Tenemos un proceso penal que es lento, es altamente escrito, es muy ritualista, lleno de obstáculos que hacen que un delito sea juzgado en 5, 6 o 7 años. Con este proceso que es ágil, oral, público y todo tramitado en audiencia con resolución inmediata, estamos dándole a los jueces las herramientas y a los fiscales para que investiguen y juzguen los delitos en no más de 6, 8 o 10 meses. Lo que se busca es que la víctima recupere su lugar, que es la afectada directa por el conflicto, y que pueda tener una intervención, tanto en la investigación como en el juicio, sin la necesidad que sea constituida como parte querellante, que implica poner un abogado, impulsar la investigación, participar de los actos formales del proceso. Lo que establecemos es una participación de la víctima sin la rigurosidad de la intervención como querellante. Hay obligaciones de informar a la víctima de todas las decisiones importantes del procedimiento, hay obligación de informarla respecto de cualquier decisión que la afecte, por ejemplo, cuando se decide terminar una investigación, cuando se va a decidir la soltura de una persona que está en prisión, debe informársela a la víctima y el juez, previo a resolver, debe escucharla. Creemos que es un avance muy importante en materia de transparencia y de control por parte de la ciudadanía, particularmente de las víctimas que han sufrido delitos, respecto de la actuación de los fiscales y de los jueces. Hoy, como bien describían en la intervención el ministro y el secretario de Justicia, nuestro régimen federal tiene un sistema viejo, un sistema obsoleto, que ya lo han cambiado la mayoría de las provincias de nuestro país y que lo han cambiado todos los países de Latinoamérica. Que el Estado federal se adapte a la organización de la justicia penal que tienen las demás provincias del país y el resto de nuestros países vecinos va a mejorar las tareas de cooperación, tanto interna entre el Estado federal y las provincias, como también la cooperación judicial para la investigación de delitos transnacionales o delitos organizados. Haciendo una comparación de lo que ocurría en el Salón Azul en el año 2012, cuando Ricardo Lorenzetti, jefe
presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vino a presentar el Código Civil al Senado de la Nación. Él dijo que ese código era una deuda de 30 años de democracia en el país y que hubo muchos intentos fallidos durante esos 30 años. En el día de ayer, el ministro de Justicia, Julio Alac, dice que la reforma a este código es una deuda desde el año 1853 que tiene el Estado argentino. Estuvimos también con el senador por la provincia de Jujuy y titular de la bancada del radicalismo, Gerardo Morales, quien decía lo siguiente. Nosotros en general acompañamos la idea del cambio de sistema, estamos de acuerdo en ir a un sistema acusatorio como acá se ha explicado. Sí tenemos algunos reparos y algunas observaciones que tienen que ver con que esta modificación tiene que ir acompañada también de una reafirmación de la independencia del Ministerio Público Fiscal y que desde nuestro punto de vista requiere de algunos ajustes y algunas modificaciones. El artículo 35 que propone el proyecto plantea la expulsión lisa y llana del extranjero en situación irregular que se lo sorprenda en infraganti delito. Nosotros vemos que hay varios aspectos que habría que valorar y la segunda pregunta que les hago es que si es que no evalúan que está contradiciendo algunos artículos de la Constitución Nacional. Hay que garantizarle el derecho de defensa a la persona que se encuentre en infraganti delito o en situación irregular. Esto va a generar una situación de persecución de los extranjeros frente a la comisión de delitos y nosotros vemos que realmente está afectando esta disposición del artículo 18, viola el principio de territorialidad de la ley argentina. Esta iniciativa niega el principio de territorialidad que rige en nuestro país desde el comienzo de la República. Sobre la base de este principio de corte soberano, cualquier persona, como establece la Constitución habitante, que puede ser nacional, residente o extranjero, que cometa un delito en territorio argentino debe ser juzgado por nuestros tribunales penales a la luz de las leyes penales del país. Es decir, que acá hay un principio central que tiene que ver con la territorialidad, que en el lugar donde se encuentre, se detecte la comisión de un delito, tiene que aplicarse la ley. No se puede lisa y llanamente disponer, no es cierto, la expulsión lisa y llana si no hay un procedimiento previo y si no hay la garantía del ejercicio del derecho de defensa. Y octubre es un mes muy especial porque es el mes de la sensibilización, de la lucha contra el cáncer de mamas. El Congreso ha tenido un trabajo importante al respecto, ya le vamos a estar contando en detalles, incluso una campaña muy especial que ha hecho Senado TV, pero no ajena a este tema, la senadora Igonet de La Pampa premió en el día de ayer con el Sarmiento a 4 científicos que trabajan desde hace muchos años en la prevención del cáncer. Exactamente, la senadora de la provincia de La Pampa premia a 4 científicos argentinos que vienen trabajando desde hace muchísimos años algunos y desde hace menos otros, se reconocieron mutuamente entre ellos en el día de ayer, además de ser un premio Sarmiento muy emotivo con la presencia de la senadora María Lavado, quien acaba de perder un hijo este año después de 14 años de luchar contra un cáncer. Vamos a ver esta ceremonia que se desarrolló el día de ayer en el Salón Ilia de la Cámara de Senadores. Realmente acabamos de vivir un momento de muchísima emoción y en el que me he sentido muy feliz de poder hacer desde el Senado el reconocimiento de estas 4 personalidades que tanto tienen que ver en la investigación, en el estudio, 3 especialistas en el cáncer del mama y 1 en cáncer en general. Poder hacer en este mes esta contribución, este reconocimiento a años de lucha, de investigación, de aporte y desde el saber que se han formado en nuestras universidades públicas, como ellos lo decían, que hoy trabajan en nuestros hospitales públicos, que desde distintos laboratorios, de distintos lugares, hacen su trabajo de investigación
esto es parte de esta realidad que estamos viviendo en nuestro país desde hace unos años. Siento que es una alegría y un honor, pero también un compromiso a seguir adelante, a que no bajemos los brazos y también a comprometer a los senadores y a todos los gobiernos a que todo esto que se ha avanzado durante tantos años con respecto a la ciencia y la tecnología, tener un ministerio, tener un CONICET con un buen presupuesto, que esto se mantenga, que haya continuidad en el tiempo y que no bajemos los brazos. Yo diría una frase que duele, que es que la comunidad más informada vive más. La educación para la salud es el eje central. La única vacuna universal, entre comillas, obviamente, que existe contra toda enfermedad se llama educación. Una gran alegría, un gran agradecimiento y una buena oportunidad también para los jóvenes que trabajan conmigo, para los jóvenes del instituto, para que se sientan apoyados, que realmente lo necesitamos. Necesitamos que nos apoye el Senado, que nos apoyen las autoridades y también que la gente sepa que estamos y que puede llamarnos, venir al laboratorio, en el caso nuestro que trabajamos en cáncer de mama, acercarse, trabajar con nosotros, así que gracias. Tengo un hijo que, bueno, ya no está. Y él hace 14 años que luchaba con el osteosarcoma óseo, un tumor en los huesos. Y yo cada vez que salía una investigación, obviamente como madre, trataba de ver si encontraba la cura para mi hijo. La ciencia logró que mi hijo viviera 14 años con la enfermedad. Logró que tuviera una buena calidad de vida. Mi pedido es que no bajen los brazos, que sigan trabajando. No tiene que haber más madres como yo. Recién veíamos a la senadora Lavado pidiendo que los científicos no bajen los brazos, pero también hubo un pedido por parte de los científicos hacia el Senado y hacia el Estado, y es que no cambien las políticas en cuanto al tratamiento que se le da a nuestros científicos y en cuanto a lo que está haciendo el CONICET en estos años. Y además hay que decir que aparte del Estado y de los científicos es importante, y sobre todo en este mes y el cáncer de mama, la prevención desde el individuo, desde la mujer, haciéndose los exámenes a tiempo, previniendo esta enfermedad. Y justamente en este sentido tenemos que hablar de la campaña que realizó Senado TV, de la que colaboraron prácticamente todas las senadoras, de muy buena gana lo hicieron, y vamos a estar viendo la primera parte, el spot, a partir del día de hoy en la parte que tiene que ver con las pausas de edición central de la participación y los datos importantes que dan sobre la prevención de esta enfermedad. Son varios spots realizados por Senado TV que los vamos a estar viendo durante toda la emisión de este día de Senado TV en nuestro canal. Vamos a parar nada más para que durante la sesión no salgan, pero vamos a dar la pausa y a ver los spots. Octubre es el mes de concientización de la detección temprana del cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad causada por el crecimiento anormal de las células mamarias. En Argentina se estima que se producen alrededor de 18.000 casos nuevos por año. Y que 1 de cada 8 mujeres está en riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar. El 95% de los casos de detección temprana son curables. Los tumores menores de 1 centímetro tienen la posibilidad de un 90% de curación. Es necesario tomar conciencia sobre la prevención. No tengas miedo. Es importante que te controles periódicamente. Controlarse no es una cuestión de edad. Si sos menor de 40 años, realizate el control ginecológico de rutina. Si tienes más de 40 años, hacete una mamografía cada año. Y la ecografía mamaria. La mamografía es un examen sencillo que detecta lesiones que no pueden palparse. Tratado a tiempo, el cáncer de mama es curable.